Gráfica de la función seno. Para poder convertir esta gráfica en la función inversa tenemos que cambiar esta función a una función inyectiva, porque si trazamos una línea aquí horizontal pasa por este y este, o sea que no sería inyectiva. Entonces restringimos este dominio, que sería menos pi medio hasta pi medio, y ya no sirve esto. Lo que no necesitábamos, el dominio es menos pi medios, pi medios, que sería desde aquí hasta aquí. Y vamos a utilizar los puntos de menos pi medios a menos 2 y de pi medios a 2. Y vamos a cambiarlos. En el eje Y van a ir los pi, o sea estos, y en el eje X van a ir los reales, o sea estos. Cambiamos en el eje X los números reales y en el eje Y los pi. En el anterior gráfico los puntos eran pi medios, 2 y menos pi medios, menos 2. Ahorita lo que hacemos es cambiarlo de lugar, o sea, así. 2, pi medios, menos 2, menos 2 pi medios. Y lo ubicamos, este lo ubicaríamos en el 2, 2 pi medios. Y acá lo ubicaríamos acá, que sería el menos 2 sobre menos 2 pi medios. Y la gráfica pasaría por acá. Y así terminaríamos de hacer la gráfica de la inversa del seno, o también se puede llamar arcoseno. Gráfica de la función coseno. Para poder hallar la inversa de esta función tenemos que convertirla en una función inyectiva, y esta no lo es porque si trazamos una línea horizontal se cortaría en 4 puntos, y para poder convertirla en inyectiva se tiene que cortar en solo uno. Entonces tenemos que restringir el dominio para poder convertirla en inyectiva, que sería desde 0 hasta pi, y el resto lo borramos porque no lo necesitamos. Que borramos lo que no necesitábamos, dejamos nada más el dominio, que es desde 0 hasta pi, que sería desde aquí hasta aquí. Y ahora vamos a sacar los puntos, que serían 0,2, que es este, y pi, menos 2, que sería este. Y vamos a cambiar los números reales al eje X y los pi al eje Y. Tenemos los números reales en el eje X y los pi en el Y. Vamos a invertir los puntos para poder dibujar la gráfica, que sería 2,0, que sería aquí, menos 2 pi, que sería aquí, y 0, pi medios, que sería aquí, y la gráfica sería esta. Tenemos la gráfica de la función tangente. Para poder convertir esta gráfica a inversa, tenemos que convertirla en inyectiva, lo que significa que si trazamos una línea horizontal, se cortaría en un solo punto. Esta función no sería inyectiva, porque al trazar una línea horizontal, pasaría por estos 3 puntos. Así que para convertirla, tenemos que restringir el dominio. Que sería de aquí hasta aquí. Lo demás sobraría y se borraría. Ya que borramos lo que no necesitamos, el dominio sería desde menos pi medios hasta pi medios. Después de esto, cambiamos los números reales al eje X y los números pi al eje Y. Los números reales en el eje X y los números pi en el eje Y. Trazamos las asíntotas donde no pasa la gráfica y procedemos a hacer la inversa de la tangente, que vendría siendo desde aquí, pasando por el medio hasta acá. La gráfica de la función cosecante. Para poder hallar la inversa de esta, tenemos que buscar la función inyectiva. ¿Qué es la función inyectiva? Es cuando trazamos una línea horizontal y solo toca en algún punto, pero en este caso toca en varios puntos. Vamos a restringir su dominio, que sería desde menos pi medios hasta pi medios. Y borramos el resto. Que nos sirve, vamos a ubicar
el menos pi medio y el menos 1 que sería este, y el 1 y pi medios que sería este punto. Y ahorita lo que vamos a hacer para hallar la inversa del cosecante es cambiar en el eje X los números reales y en el eje Y los pi. Ya que cambiamos en el eje X los números reales y en el eje Y los pi, los puntos lo vamos a invertir, que sería menos 1, menos pi medios, que sería, y vamos a ubicar el punto aquí, y 1, pi medios, que sería acá, y la gráfica quedaría aquí así. Y esta sería la inversa de la cosecante. Tenemos la gráfica de la función secante. Para poder hallar la inversa de esta función tenemos que volverla inyectiva. ¿Qué significa inyectiva? Que si cruzamos una línea horizontal, nada más se cortaría en un solo punto. Y esta no lo es porque si trazamos una línea horizontal, se cortaría aquí y aquí. Entonces, para volverla inyectiva vamos a restringir su dominio, que sería desde 0 hasta pi, que sería desde aquí hasta aquí. Y lo demás lo vamos a borrar porque no lo necesitamos. Lo que no necesitamos, vamos a ubicar unos puntos clave, que sería este, que es 0,1, y este, que es pi, menos 1. La asíntota de esta función pasa por pi medios. Y ahora vamos a ubicar los pi en el eje Y y los números reales en el eje X. Ya que pusimos los números reales en el eje X y los pi en el eje Y, vamos a ubicar la asíntota, que sería en pi medios. Y ahora, para poder hacer la inversa de la secante, vamos a ubicar los puntos, que serían los inversos de estos, que sería 1,0, que sería aquí, y menos 1, pi, que sería aquí. Y vamos a hacer la gráfica, que sería esta, la otra sería esta. Tenemos aquí la gráfica de la función cotangente, que sus asíntotas pasan por cada pi, por pi, 2pi, pi negativo. Bueno, para hacer la inversa de la función cotangente, primero tenemos que volver esta función inyectiva. ¿Qué significa inyectiva? Inyectiva significa que si paso líneas horizontales, nada más me tiene que tocar un solo punto. Aquí vemos que esta función no está inyectiva porque si paso una línea horizontal va a tocar en 3 puntos, aquí, aquí y aquí. Por lo tanto, para volverla inyectiva voy a coger un dominio de 0 a pi. Eso significa que voy a cogerla desde este punto hasta este punto. El resto lo podemos borrar porque ya no lo vamos a necesitar. Ya que sacamos lo que necesitamos para coger la inversa para poder hacer la inversa de la cotangente, vamos a tener que invertir el eje Y y el eje X. Eso significa que los pi o los radianes van a quedar en el eje Y y las unidades van a quedar en el eje X. Ya que pasamos el eje X a números reales y el eje Y en pi, vamos a explicar una cosita, que es, si en la función cotangente tenemos un punto, que este es 0,1, la función inversa, que se llama arco cotangente, ese número va a quedar al contrario, o sea 1,0. Este numerito de aquí se hace en el eje X y este en el eje Y. Ya con esto nos vamos aquí donde vamos a hacer la gráfica de la función arco cotangente, que es la inversa de la cotangente. Esta línea que tenemos aquí se llama la asíntota, que es por donde no pasa la función cotangente. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a graficar la función que pasa por pi medios. Esa función puede escribirse arco
cotangente o y igual a cotangente a la menos